Lo que dice la prensa alemana es que el equipo Ferrari se ha puesto las pilas técnicamente y ha copiado y mejorado un truco de las suspensiones que tiene el equipo Red Bull y que es una de las claves del buen rendimiento que han tenido desde el año 2022. Es información, como digo, desde Alemania, de Automotor Sport, que varios equipos han copiado ese truco de Red Bull y que Ferrari incluso lo ha perfeccionado. Los equipos en cuestión son Ferrari, Red Bull lo tiene obviamente, Racing Bulls, Haas y también Mercedes. Supongo que veis alguna relación entre que lo tenga Ferrari y lo tenga Haas, y lo tenga Racing Bulls y lo tenga Red Bull. Mercedes también lo tiene. ¿Cuál es el truco? Simplificándolo mucho, y ahora lo explico técnicamente con dibujitos, pero simplificando mucho, el truco es una suspensión trasera variable, vamos a decirlo así, que permite tener downforce en curva y reducir el drag en recta. ¿Qué es lo que hace? Que el coche lo colapsa a X altura para evitar ese drag en recta. Entonces, ¿cómo funciona exactamente esto? Primero vamos a hablar de los beneficios que tiene que esto ocurra en recta, y para eso vamos a recurrir a los dibujitos, a las Jorge-lecciones, vamos a decirlo así. El truco es algo que se ha hecho durante muchos años en Fórmula 1, solo que han buscado diferentes técnicas para hacerlos, pero recordaréis las imágenes, por ejemplo, de Mercedes colapsando la suspensión en recta de meta. El equipo Red Bull también lo ha hecho de forma diferente desde el año 2022, pero básicamente lo que tú quieres es, en curva, tener mucha incidencia de los alerones, en recta tener muy poca incidencia. Esto es un coche con normativa 2022, vamos a decirlo así, y aquí podéis ver que los alerones, todos los bargeboards también, los pontones, básicamente todas las partes aerodinámicas tienen una incidencia cuando el coche está plano, cuando está a la altura normal. ¿Qué es lo que consigues si colapsas el coche en la recta, si haces que la parte trasera del coche baje? Que el ángulo de incidencia es diferente y por tanto los alerones van a estar más planos, el pontón también, el difusor entra en pérdida, el ala viga, el alerón trasero también entra en pérdida y por tanto eso significa que tienes menos drag. Es decir, en esta configuración, que es la configuración normal, con la suspensión trasera en el modo normal, el coche tiene la incidencia que quieres de los alerones. En esta configuración de aquí, como el coche está más inclinado, los alerones tienen menos incidencia, por tanto hay menos drag, y aparte de todo eso, hay gente que dice también que el difusor entra en pérdida y por tanto el suelo genera menos carga y por tanto tienes todavía menos carga aerodinámica, menos arrastre y por tanto tienes más velocidad punta. Lo del suelo, luego ya son teorías que depende de si lo quieres creer o no, pero hay gente que dice que no es del todo bueno que el difusor colapse porque el coche es inestable en curva, porque en frenada sobre todo también, porque el difusor tarda más tiempo en recuperar esa carga aerodinámica y cuando el piloto pisa el pedal de freno, pues es un poquito más difícil que la frenada vaya a ser estable porque el piloto va a tener menos carga. Así que lo que se supone es que no fuerzan a que el difusor entre en pérdida, sino que entre en pérdida o que tenga menos incidencia el resto de zonas de agarre aerodinámico del coche. No es el rake que había en otros años, el rake era levantar mucho la parte de atrás y luego es verdad que jugaban con esa altura, pero es cierto que el rake servía sobre todo para hacer una especie de efecto suelo en coches que no tenían reglamento efecto suelo. En el 22, como cambia el reglamento del fondo plano, el rake ya no se ve. Lo que quieres es llevar el coche lo más pegadito al suelo posible, aunque en curva lo que quieres es llevarlo un poquito alto para que lleve mejor los pianos. Y eso es un poco lo que se está consiguiendo. ¿Cómo lo hacen? Ya digo, en pre-2022 esto se hacía con unas suspensiones que tenían diferentes densidades hidráulicas y que lo que hacían era, pues dependiendo del lugar en el que estabas en pista, de la fuerza que aplicabas contra las suspensiones, pues había diferentes líquidos hidráulicos y la suspensión estaba más dura en un recorrido y luego un poquito más blanda en otra. Desde 2022 ha cambiado el sistema de suspensión y por tanto no se puede hacer con esas suspensiones hidráulicas, sino que tienen que jugar con otros elementos. Y lo que dicen desde Alemania, desde Automotor Sport, es que estos 5 equipos, ya digo, Red Bull, Racing Bulls, Ferrari, Haas y Mercedes, lo han conseguido cambiando el esquema de suspensión trasera y cómo suspensionan en la parte de atrás, aplicando un concepto que es la barra de torsión. No os preocupéis, es un poco técnico, pero os lo voy a explicar en detalle. Los tipos de suspensiones que puedes tener básicamente son estos. Una suspensión de muelles, que es una suspensión de toda la vida, donde tienes un muelle helicoidal, que lo que hace es, cuando la aprietas por arriba y la aprietas por abajo, se comprime y eso suspensiona. Perfecto. Lo que haces, lo que luego se desarrolló en Fórmula 1 es una suspensión de discos, que podéis verlo aquí un poquito en detalle. Son unos discos que están así unidos y que bajo compresión básicamente se comprimen y también hacen el recorrido de la suspensión. Y lo que han cambiado estos 5 equipos en la parte de atrás es esta suspensión de discos
por una suspensión con una barra de torsión. ¿Qué es una barra de torsión? Ahora os muestro el dibujo, pero lo vais a entender muy fácil. Una barra de torsión básicamente es una barra de metal que está fijada al chasis en un extremo y en otro extremo está fijada al balancín de la suspensión. Entonces, al chasis está agarrada, el balancín de la suspensión se mueve y esto genera ese efecto de torsión. Básicamente funciona por torsión. Aquí tenéis el dibujo de cómo estaría instalado. Lo veis que aquí está puesto en el chasis y en esta parte de aquí está instalado en el balancín de la suspensión. Os lo pongo un poquito más en detalle. Cuando la rueda sube porque la suspensión está en movimiento, mueve este balancín de aquí. El balancín está agarrado a la barra de torsión, entre otros muchos elementos. Esto es un esquema muy fácil, ¿eh? Es un esquema muy fácil. El balancín está agarrado a esta barra de torsión y esta barra está girando. De nuevo, al chasis y a esto de aquí. Si lo viéramos de frente, está agarrado al chasis y el balancín se mueve de esta forma. Y la flexión, la dureza que tenga esa barra de torsión, es lo que hace que la suspensión se mueva y es el juego que tiene la suspensión. Entonces, lo que dice Automotor Unisport es que Ferrari ha introducido este sistema que introdujo Red Bull en su momento, esa barra de torsión en la suspensión trasera. Mercedes también lo ha hecho, Haas también lo ha hecho y Racing Bulls también lo han hecho. Y lo que les permite ese sistema básicamente es poder ajustar mucho más cuál es esa dureza de la suspensión, ya no solo para colapsar en recta de meta, sino incluso para controlar mejor la altura de los coches durante el resto del circuito. Es crítica, absolutamente crítica, la altura de la suspensión en los Fórmula 1 de 2022 en adelante por el efecto suelo, porque cita Automotor Unisport, de hecho, a un ingeniero que dice que ya se está hablando de diferencias de medio milímetro en el setup, que solamente con medio milímetro puedes estar cambiando el comportamiento del coche. Entonces, con una barra de torsión, obviamente, puedes tener, si es verdad que te permite más juego, puedes tener esos milímetros de diferencia que te pueden dar pues un mejor ajuste de la suspensión, como digo. Antes, dice Automotor Unisport, estaba a la altura de la suspensión en un rango de 140 a 180 milímetros, 80 de esos milímetros eran más o menos de la suspensión, luego había un poquito de la cámara de aire del neumático. Desde 2022 el rango de suspensión es mucho menor, aproximadamente 60-70 milímetros, y con el neumático de 18 pulgadas todavía tienes menos juego. Entonces, lo que han hecho el equipo Red Bull en su momento y ahora estos 5 equipos es colocar ese sistema de barra de torsión que te da más juego, que te permite controlar mejor los milímetros, y lo que ha hecho ahora el equipo Ferrari es copió ese esquema y lo ha mejorado. Y ya no solamente están consiguiendo que en recta se aplane la parte de atrás del coche, como digo, para que el ala viga, el alerón trasero, el alerón delantero e incluso el difusor generen menos carga aerodinámica y por tanto haya más velocidad punta, sino que han conseguido, con la diferente dureza de esa barra de torsión, controlar la altura del coche, esto es increíble, en ciertos momentos de la vuelta para que los coches puedan ir mejor por los pianos o puedas tener la altura óptima en cada lugar. Básicamente es como si cogieras esta curva de aquí, esto sería la curva de velocidad a lo largo del circuito, y fueras capaz de ajustar la suspensión para que tenga una altura, o una dureza, mejor dicho, en este punto, hasta la curva más lenta. Aquí quieres tener el coche lo más alto posible. De aquí a aquí, entre la curva más lenta y más rápida, metes una altura diferente con esa densidad variable, y desde la curva más rápida la colapsas por completo, esto sería recta de meta, para tener esa velocidad punta increíble. Es absolutamente espectacular. Es absolutamente espectacular. Y sabemos que lo tienen 5 equipos, repito. Red Bull, que fue el primero que lo tuvo, Racing Bulls, Ferrari, Haas y el equipo Mercedes. ¿Por qué lo tienen Haas y por qué lo tienen Racing Bulls? Obviamente porque son equipos clientes. Red Bull lo inició en 2022, Racing Bulls, dice Automotor Unisport, lo cogió desde el tercer cuarto del año pasado, así que lo tiene este año, cuando recabó todo ese esquema de suspensión trasera y de caja de cambios trasera del Red Bull. Ferrari lo empezó a desarrollar, lo ha perfeccionado, de hecho se supone que es el equipo que tiene mejorado ese sistema y se lo ha dado a Haas como equipo cliente a partir de Miami. A partir de Miami de este año Haas lo está utilizando y el equipo Mercedes también lo tiene. Y vosotros os preguntaréis, ¿y qué pasa con Aston Martin? Porque Aston Martin también tiene esa caja de cambios del equipo Mercedes, es cliente de esa parte. Y sabemos que caja de cambios también te da el esquema de suspensiones. Por lo que dice Automotor Unisport, Aston Martin no lo tiene. Aston Martin de momento no tiene esta triquiñuela que, como digo, está ayudando a estos 5 equipos
a ganar más velocidad punta, a gestionar mejor las alturas del coche y sobre todo a tener mejor control sobre los pianos. Lo más importante, la diferencia principal que está marcando Ferrari es que controla mejor el coche en los pianos que Red Bull. Por eso Red Bull ahora está sufriendo en Mónaco, en Imola y cuidado lo que pueda pasar en Canadá. Aston Martin de momento no lo tiene. Aston Martin es cliente de Mercedes de cajas de cambio y de suspensiones porque viene todo en el mismo pack. Supongo que en el momento en el que se compre la nueva suspensión, la nueva caja de cambios de Mercedes, cuando Aston Martin la adquiera, también tendrán este sistema y luego podrán perfeccionarlo. Eso será otro salto adelante. Pero de momento Automotor Unisport solamente cita a estos 5 equipos: Ferrari, Haas, Red Bull, Racing Bulls y el equipo Mercedes. ¿McLaren estabais preguntando? McLaren no lo tiene tampoco, porque McLaren, aunque tiene motores Mercedes, no utiliza cajas de cambio Mercedes. Y esa es la clave de todo. La suspensión trasera viene determinada por la caja de cambios, porque los brazos de la suspensión se insertan en esa caja tiene un diseño X respecto a las necesidades de los piñones y de la parte interior del cambio. Entonces, si compras la caja de cambios a Mercedes, vas a tener que llevar su esquema de suspensión. Pero de momento, lo que dice Automotor Unisport es que Aston Martin tiene la trasera del año pasado de Mercedes, no tiene la de este año, no tiene este esquema. Y lo que sabemos es que McLaren, como no es cliente de cajas de cambio del equipo Mercedes, pues tampoco puede contar con este sistema. Me sorprende mucho que Ferrari lo haya mejorado, me alegra, y como estabais diciendo en el chat, bueno, pues otro puntito más de suerte para Lewis Hamilton y a ver cómo reacciona Red Bull. Pero es muy interesante, vienen jugando mucho con la suspensión y esta suspensión de dureza variable ha existido en la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, las triquiñuelas con la suspensión siempre. Desde 2022, como digo, era más difícil porque antes lo que hacían era jugar con esas densidades hidráulicas distintas, y ahora lo que hacen es, sin embargo, con esa barra de torsión, que imagino que la barra de torsión lo que tiene es una densidad diferente y dependiendo del recorrido en el que esté y cuánto la fuerces, estará más dura en una parte del recorrido y más blanda en otra, de nuevo para jugar con esta gráfica, para hacer esta línea perfecta en la que, dependiendo de la curva de velocidad, del estrés al que sometas a la barra de torsión, esté muy dura para mantener una distancia X en las curvas lentas, esté de otra forma más blanda para tener una distancia Y contra el suelo en las curvas de media y alta velocidad, y una vez ya no necesites ese agarre aerodinámico, colapse y hace que no haya ese agarre aerodinámico, haya menos drag en las rectas de los circuitos. Súper interesante, y ya digo, lo importante es que Ferrari ha tomado la iniciativa, ha copiado el sistema de Red Bull, y lo que tenemos publicado en soymotor.com, lo que dice Automotor Unisport, es que no solamente lo han imitado, sino que además lo han mejorado.